María Torres empujó la pesada puerta giratoria del Banco Nacional Corporativo exactamente a las 9:42 de aquel soleado martes de octubre. El imponente edificio de cristal y acero brillaba bajo el intenso sol del mediodía en la zona financiera más exclusiva de la ciudad. Sus zapatillas deportivas gastadas chirriaban sobre el pulido suelo de mármol italiano, probablemente más caro que todo lo que ella poseía. Al menos eso era lo que pensaba todo el mundo que la veía entrar. Tenía un aspecto muy elegante, pero en poco tiempo iban a suceder muchas cosas. Llevaba unos pantalones de mezclilla desgastados, no por un diseño a la moda, sino por el uso, con manchas de pintura acrílica azul y amarilla que nunca desaparecerían por mucho que las lavara. En su camiseta blanca descolorida tenía salpicaduras de diferentes colores que formaban un patrón caótico que solo un artista podría apreciar. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desordenada, sujeta con un lápiz porque había perdido todas las gomas elásticas. No llevaba maquillaje. En la mano derecha llevaba un sobre de Manila arrugado y en la izquierda, una taza de café que no había comprado en la elegante cafetería Starbucks del edificio del banco, sino en una cafetería barata de la esquina. María, de 23 años, tenía el aspecto que cabía esperar, el de una joven artista que intentaba sobrevivir en una ciudad cara, alguien que claramente no encajaba en una institución financiera que atendía principalmente a ejecutivos de empresas y clientes de altos ingresos. El contraste entre ella y el ambiente del banco no podía ser más evidente. Todo reflejaba la fría lujuria corporativa. Paredes de mármol gris oscuro, mostradores de granito negro brillante, pantallas digitales que mostraban los índices bursátiles en tiempo real, empleados con trajes impecables que probablemente costaban más que el alquiler mensual de su estudio de arte. Germán Villalobos observaba todo esto desde su oficina acristalada en el segundo piso con la satisfacción de un cazador que ha localizado una presa fácil. A sus 47 años, había perfeccionado el arte de evaluar el valor de una persona en menos de 3 segundos basándose únicamente en su apariencia. Era el director general de la sucursal principal y se enorgullecía de mantener ciertos estándares de clientela. Su oficina era un refugio de ostentoso éxito, escritorio de caoba importada, sillas de cuero italiano, colección de relojes Rolex en exhibición, diplomas enmarcados de prestigiosas universidades, cubriendo una pared y ventanas de piso a techo que le permitían observar cada movimiento en la sala principal, como un emperador que observa su reino desde las alturas. Era una oficina increíble. Patricia llamó a su asistente personal por el intercomunicador. «¿Quién ha dejado entrar a este artista callejero?», preguntó, porque le molestaba la situación. Patricia López, su asistente desde hacía 10 años, suspiró. Conocía muy bien ese tono despectivo. «Es un cliente, señor Villalobos. Tiene derecho a entrar en el banco como cualquier otra persona», respondió. «¿Cliente?». Germán soltó una risa breve y sin humor. «Fíjate en su ropa. Probablemente haya venido a abrir una cuenta de ahorros con 50 pesos o a quejarse de un cargo por sobregiro. Este tipo de personas no entienden cómo funciona realmente las finanzas», dijo. Sí, ya había comenzado el desprecio y la condescendencia. María, totalmente ajena a que la observaban y juzgaban desde arriba, se acercó al mostrador de información. Allí Sofía Mendoza, una joven empleada de 26 años, la recibió con una sonrisa profesional, pero claramente forzada. Sofía también se sentía incómoda con María. «Buenos días», dijo María con voz tranquila pero ligeramente tensa. «Necesito comprobar el saldo de mi cuenta, por favor», añadió. Sofía evaluó rápidamente a la joven que tenía delante. Ropa manchada de pintura, ninguna joya a la vista salvo un reloj digital barato, un bolso de tela gastado colgado del hombro. Automáticamente supuso que se trataría de una consulta rápida y sin importancia. Pero había muchas cosas que no podía prever, y en breve lo descubriría todo. «Por supuesto», respondió Sofía con eficiencia mecánica. «¿Tiene su tarjeta bancaria?», preguntó. María sacó de un sobre arrugado una tarjeta bancaria que parecía tan desgastada como su ropa. La banda magnética estaba visiblemente rayada y una esquina de la tarjeta estaba ligeramente doblada. Deslizó la tarjeta sobre el mostrador hacia Sofía. Desde su elevada posición, Germán decidió que era necesario intervenir directamente. Le encantaban esos momentos, eran una oportunidad perfecta para demostrar su autoridad y recordar a su personal qué tipo de clientes realmente valoraban y cuáles solo toleraban por obligación legal. Estaba convencido de que debía menospreciar a María. La oportunidad que buscaba se le había presentado. Era un cliente que satisfaría su ego. Bajó las escaleras de mármol con pasos deliberadamente audibles que resonaban en el salón. Su traje italiano de $3.000 se movía perfectamente con cada paso y sus zapatos de cuero pulido brillaban bajo las luces LED del techo. Varios clientes lo reconocieron y lo saludaron con respeto.
Germán respondió a esos saludos con la sonrisa despectiva de alguien plenamente consciente de su poder. Para él, todos eran insignificantes. Él vestía lo mejor y sabía lo mejor. Al menos eso era lo que él pensaba. «Sofía», dijo Germán al llegar al mostrador, alzando la voz lo suficiente para que varios clientes lo oyeran. «¿Hay algún problema del que deba ocuparme?» María se volvió hacia él, y Germán la evaluó con una sola mirada despectiva, desde sus zapatos gastados hasta su cabello revuelto. En su mente ya había construido toda una historia sobre quién era esa joven. Probablemente era una estudiante universitaria que había heredado o recibido como regalo una pequeña cantidad de dinero y ahora había venido a comprobar con inquietud si le quedaba algo después de sus gastos mensuales. «No hay ningún problema, señor Villalobos», respondió Sofía con nerviosismo. Sabía muy bien cómo se comportaba su jefe cuando identificaba a las personas a las que él llamaba clientes de bajo valor. «La señora solo quiere comprobar su saldo», dijo, pero ya era demasiado tarde. Germán ya había visto a su presa. «¿Su saldo?», repitió Germán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y mirando directamente a María con una expresión que era una mezcla de diversión y desprecio apenas disimulado. «Entiendo». «Bueno, señora», continuó. «Torres», respondió María, manteniendo la calma a pesar de sentir la hostilidad apenas disimulada en el tono de voz del gerente. «María Torres», dijo, pero estaba segura de lo que el gerente quería hacer. Lo importante era cuánto iba a permitirlo, pero el gerente estaba cometiendo un gran error. Un error que pronto saldría a la luz. ¿Cómo reaccionarías si te trataran así en cualquier lugar? «Señora Torres», continuó Germán con ese tono despectivo que había perfeccionado durante años tratando con personas que consideraba socialmente inferiores, «¿está segura de que tiene una cuenta con nosotros? Esto es el Banco Nacional Corporativo, no una cooperativa de crédito. Tenemos requisitos mínimos muy específicos para nuestras cuentas». Germán ya la estaba menospreciando abiertamente. María sintió que se le calentaban ligeramente las mejillas, no porque se avergonzara de su aspecto, sino por la evidente y grosera arrogancia del hombre que tenía delante. «Sí, estoy completamente segura de que tengo una cuenta aquí. De hecho, la abrí hace exactamente 3 meses», respondió. Le molestaba profundamente que el director la menospreciara y la humillara de esa manera. Estaba muy afectada por la situación. «Ah», dijo Germán, sacudiendo la cabeza con esa sonrisa despectiva aún en el rostro y cruzando los brazos en una postura que mostraba claramente su superioridad. «Una cuenta nueva, entonces. Déjeme adivinar, una cuenta de ahorro básica, quizás con un primer depósito de 1000 pesos que le regaló su familia», preguntó con tono despectivo. Varios clientes observaban ya abiertamente la interacción. Algunos parecían molestos por el tono de voz del gerente, mientras que otros se preguntaban cómo evolucionaría esa situación claramente tensa. «Solo quiero ver mi saldo, señor», dijo María, ahora con voz más firme, enderezando la espalda sin darse cuenta. Había algo en su postura que inspiraba más confianza de lo que reflejaba su apariencia. «No creo que sea necesario hacer conjeturas cuando se puede comprobar la cuenta», dijo. Germán soltó una breve carcajada que más bien parecía un ladrido. «Claro, claro. Sofía, por favor, muéstrele a la señora Torres su saldo». Pronunció la última palabra con un énfasis exagerado y burlón, lo que provocó miradas incómodas por parte de muchos de los empleados del banco. Ni los empleados del banco ni los demás clientes consideraban correcto el comportamiento de Germán. La situación incomodaba a todos. Sofía tomó la tarjeta gastada de María y la pasó por el lector. Sus dedos volaron sobre el teclado para introducir los comandos que le permitieran acceder a la información de la cuenta. Mientras el sistema procesaba la solicitud, la pantalla de la computadora se iluminó con los datos. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos cambiaría por completo la dinámica de aquella mañana de martes. Los ojos de Sofía se agrandaron tanto que parecían salirse de sus órbitas. Su boca adoptó una perfecta forma de O, indicativa de un shock total. El color de su rostro desapareció por completo y quedó pálido como el papel. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre el teclado. «¿Sofía?», dijo Germán, frunciendo el ceño ante la extraña reacción de su empleada. Miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma o un milagro, incapaz de procesar la información que registraban sus ojos. Finalmente, con voz temblorosa y apenas audible, susurró: «Señor Villalobos, tiene que ver esto». Lo que se veía en la pantalla era algo demasiado grande para ser real. Germán se enfadó aún más. «¿Qué tengo que ver? Sofía, dile a la señora Torres su saldo para que pueda seguir con su día». Cada una de sus palabras seguía teniendo un tono burlón. «No puedo yo», balbuceó Sofía, totalmente desconcertada por la conmoción que había acabado con su profesionalidad. Giró lentamente el monitor hacia Germán para que pudiera ver la pantalla con sus propios ojos.
Germán lo miró con la expresión de alguien que está a punto de confirmar sus sospechas y disfrutar de haber tenido razón. Sus ojos se fijaron en la pantalla, y en ese momento el tiempo pareció detenerse por completo. Probablemente había experimentado el shock más grande de su vida. Titular de la cuenta: María Isabel Torres Mendoza. Tipo de cuenta: activo privado VIP. Saldo disponible: $2.847.523. Era una cantidad increíble. Probablemente María era más rica que el director Germán. La sonrisa de desprecio en el rostro de Germán se congeló, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en un video. Su cerebro se negaba a procesar la información que veían sus ojos. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces, las cifras seguían sin cambiar. El silencio que se apoderó de esa sección del banco era tan absoluto y pesado que se podía oír físicamente el zumbido de las luces LED del techo. Los clientes que observaban la interacción se inclinaron ligeramente para ver qué había provocado esa reacción en el director. Esto no puede ser, dijo Germán, que había perdido por completo su anterior arrogancia y ahora hablaba con voz totalmente apagada. Debe de ser un error del sistema. Sofía, vuelve a comprobar la cuenta, dijo. Buscó una salida, pero fue en vano. Sofía, con las manos aún temblorosas, volvió a introducir los comandos de control. Accedió a todo el historial de transacciones. Todo estaba meticulosamente documentado. Primer depósito 22 de julio 2.500.000 con 0 USD. Transferencia bancaria internacional. Asunto: herencia testamentaria. Roberto Torres, abuelo fallecido. Ingreso mensual regular 5.000 con 0 USD. Asunto: venta de obras de arte. Galería de Arte Contemporáneo Centro. Retirada de fondos. Escribía que era un nivel mínimo principalmente para gastos básicos. María observaba con calma mientras procesaba lentamente esta información, que destruiría el ego del director. La serenidad de su rostro contrastaba dramáticamente con el pánico cada vez mayor en el rostro de Germán. Germán estaba invadido por el miedo. Como puede ver, dijo María finalmente con voz tranquila, pero con un ligero tono de satisfacción que no pudo ocultar del todo. Tengo una cuenta aquí, y sí, cubre todas sus necesidades mínimas específicas. Creo que eso fue lo que dijo exactamente. Germán probablemente no había cometido un error tan grande en toda su vida. Si María hubiera querido retirar todo su dinero en ese momento o transferirlo a otro banco, Germán habría causado un gran perjuicio al banco. Germán abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Su mente estaba ocupada recalculando con nerviosismo toda la interacción de los últimos 5 minutos. Cada palabra despectiva que había dicho, cada mirada de desprecio que había lanzado, cada suposición arrogante que había hecho. Todo ello golpeaba ahora su ego inflado como un martillo despiadado. Yo, señora Torres, yo, balbució, completamente desprovisto de su habitual confianza autoritaria. María es suficiente, le interrumpió ella con amabilidad pero con firmeza. No es necesario que utilice títulos formales. Al fin y al cabo, solo soy una artista con ropa manchada de pintura, que probablemente no pertenece a una institución financiera tan prestigiosa. Supongo que eso es lo que insinuabas, ¿no?, respondió Germán con extrema cortesía, dándole la respuesta que se merecía. La humillación ardía como fuego líquido en el rostro de Germán. Varios clientes ya no ocultaban su curiosidad, y algunos sonreían levemente al ver cómo el arrogante director había sido puesto en su lugar de manera tan elegante. Su asistente, Patricia, había bajado de la oficina y observaba la escena desde lejos con una mezcla de horror profesional y secreta satisfacción. Había sido testigo en numerosas ocasiones de cómo Germán trataba mal a las personas basándose únicamente en su apariencia, y ver cómo al final le estallaba en la cara le dejaba un sabor agridulce de justicia. Señora, María, Germán intentó calmarse un poco, ya no había sarcasmo en su voz sino pánico profesional. Le debo una sincera y profunda disculpa. Mi comportamiento fue totalmente inapropiado, injusto e imperdonable. Sí, lo fue, aceptó María sin dudar, con voz tranquila pero decidida. Trata así a todos los clientes que no cumplen con sus estándares de riqueza visual. La pregunta cayó como una bomba en el tenso silencio del banco. Germán podía sentir que docenas de ojos lo miraban fijamente, esperando su respuesta. Era el momento en el que, si no manejaba bien la situación, su carrera podría llegar a su fin. No tengo ninguna excusa, confesó finalmente, aunque cada palabra le rompía el corazón. Juzgué basándome únicamente en apariencias superficiales y me equivoqué por completo. Mi comportamiento fue discriminatorio y contrario a todo lo que representa este banco. María asintió lentamente con la cabeza. Aprecio su honestidad, pero esa honestidad solo ha salido a la luz después de ver mi saldo. Me pregunto si habría mostrado la misma honestidad si en mi cuenta solo hubiera habido 50 pesos.
No había respuesta a esa pregunta que no lo hundiera aún más en el agujero que él mismo se había cavado. Germán lo sabía. María lo sabía. Todos los presentes lo sabían. «Déjeme compensarlo de alguna manera», dijo Germán, con el orgullo completamente destrozado y sustituido por un auténtico temor profesional. Un cliente con casi $3 millones podía arruinar su carrera con una sola queja formal. «¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Un servicio especial? ¿Una reunión con nuestro departamento de inversiones privadas? ¿Elevar su tarjeta a nuestro nivel Black privado?» María pensó en la oferta durante lo que a Germán le pareció una eternidad. Finalmente habló. «Sí, hay algo que pueda hacer por mí. Lo que sea», respondió Germán de inmediato, tan desesperado que no podía pensar en las consecuencias de hacer una promesa tan abierta. «Quiero que recuerdes esta interacción», dijo María, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hacía sentir pequeño, a pesar de su costoso traje y su poderosa posición. «La próxima vez que veas a alguien entrar en este banco con ropa gastada o manchada, quiero que recuerdes que no tienes ni idea de su historia, su valor o su dignidad. Quiero que traten a todas las personas que entren por esta puerta con el mismo respeto que mostrarían a alguien que lleva ropa de diseño». A continuación, se produjo un profundo silencio. Germán asintió lentamente con la cabeza. Nunca se había sentido tan avergonzado en sus 25 años de carrera en la banca. «Ahora», dijo María con un tono más suave, pero aún así firme, «en cuanto a mi cuenta esta semana tengo que hacer algunas transferencias importantes. ¿Hay alguien más con quien pueda trabajar que no sea usted?» El golpe fue sutil pero devastador. Dejaba claro que había perdido su confianza y su trabajo. Para un director de banco cuyo valor se mide por su capacidad para retener a los clientes de altos ingresos, esto era un desastre profesional. Patricia López dio un paso adelante desde donde observaba y vio la oportunidad tanto de ayudar a una clienta que estaba siendo claramente maltratada como de alejar hábilmente al banco del desastroso comportamiento de su jefe. «Señora Torres, soy Patricia López, asistente ejecutiva principal. Estaré encantada de ayudarla personalmente con cualquier necesidad bancaria que tenga». María observó a Patricia durante un momento y evaluó su sinceridad. A diferencia de Germán, los ojos de Patricia no mostraban la adulación desesperada de alguien que intentaba salvar su trabajo, sino una preocupación y un respeto genuinos. «Gracias, Patricia. Estaré encantada de trabajar con usted». «Estupendo», respondió Patricia con una sonrisa profesional y cálida. «¿Por qué no pasamos a una sala de reuniones privada para discutir sus necesidades con más comodidad?» Mientras María y Patricia se dirigían hacia las escaleras, Germán se quedó inmóvil junto al escritorio de Sofía, viendo cómo una clienta millonaria se alejaba literalmente de él. Podía sentir las miradas de los demás clientes y empleados, algunos con lástima, otros con un disimulado regocijo. Sofía rompió finalmente el tenso silencio. «Señor Villalobos, ¿cierro la sesión o...?» «Sí», dijo Germán con voz vacía y distante. «Ciérrala». Volvió lentamente a su oficina acristalada. Su oficina ya no le parecía un trono, sino un acuario en el que todo el mundo podía ver cómo lo humillaban. De repente se sentó pesadamente en su sillón de cuero de $5.000, que ahora le parecía incómodo y vacío. Su mirada se posó en su colección de relojes Rolex, en sus diplomas enmarcados, en todos los símbolos de estatus que había acumulado cuidadosamente durante décadas. Por primera vez en años sintió algo que no había sentido desde sus primeros días como empleado bancario, una profunda duda sobre quién era realmente. En la sala de juntas del tercer piso, Patricia había preparado café recién hecho y galletas. Era un gesto de sincera hospitalidad que María agradeció después de la hostilidad que acababa de encontrar. La sala estaba iluminada por grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad bajo el brillante sol de la tarde. «En primer lugar, quiero pedirle disculpas en nombre del banco», comenzó Patricia, una vez que ambas se sentaron cómodamente. «El comportamiento del señor Villalobos es imperdonable y le aseguro que no refleja los valores que el Banco Nacional Corporativo desea representar». María tomó un sorbo de café antes de responder. «Agradezco su disculpa, Patricia, pero seamos sinceros, era la primera vez que se comportaba así con alguien». Patricia dudó, dividida entre la lealtad corporativa y la honestidad personal. Al final decidió decir la verdad. «No, no era la primera vez. El señor Villalobos es conocido por ser muy exigente con los estándares de los clientes. Hemos perdido muchos clientes potencialmente valiosos debido a su comportamiento discriminatorio». «Entonces, ¿por qué nadie ha hecho nada al respecto?», preguntó María, no con tono acusatorio, sino con verdadera curiosidad. «Porque sus cifras son extraordinarias», admitió Patricia con un suspiro. «Aumenta los beneficios del banco rechazando los créditos de riesgo y maximizando las comisiones. Desde un punto de vista puramente financiero, es muy eficaz. Desde un punto de vista humano», dejó la frase a medias, pero el significado era claro. María asintió pensativa.
Lo entiendo. El clásico dilema corporativo. Beneficios a corto plazo o honestidad a largo plazo. Exactamente, dijo Patricia, impresionada por la aguda inteligencia de María. Ahora cuéntame las transferencias que tienes que hacer esta semana. María sacó un cuaderno manchado de pintura de su bolsa de tela. En él había anotados meticulosamente varios números de cuenta y cantidades. Mi abuelo Roberto falleció hace 3 meses y, como probablemente haya visto en mi historial bancario, me dejó una importante herencia. Era un exitoso hombre de negocios que había amasado su fortuna desde cero y tenía opiniones muy firmes sobre el uso responsable del dinero. Mi más sentido pésame, dijo Patricia con sinceridad. Gracias, dijo María con una sonrisa triste. Él me conocía mejor que nadie. Sabía que a pesar de las dificultades económicas, yo había decidido ser artista. Mientras mi familia pensaba que estaba desperdiciando mi vida, él apoyó mi decisión. En su testamento dejó instrucciones específicas sobre cómo quería que utilizara esta herencia. Patricia escuchaba con verdadero interés. Esta cualidad le había permitido tener éxito al trabajar con clientes de altos ingresos que valoraban ser tratados como personas reales y no solo como números de cuenta. Tengo que guardar una parte del dinero como ahorro para mi seguridad financiera a largo plazo, continuó María, mirando sus notas. Esa era su primera condición. Pero la segunda era que utilizara una parte importante para marcar una diferencia real en la vida real. Esas fueron sus palabras exactas. Eso es muy bonito, dijo Patricia con sinceridad. Sí, lo es, dijo María con lágrimas en los ojos. Mi abuelo creía firmemente en la educación artística. Él mismo no había tenido la oportunidad de desarrollar su lado creativo, ya que había tenido que trabajar desde los 13 años para ayudar a su familia. Siempre decía que el arte salvaba almas, pero que solo las personas privilegiadas tenían acceso real al arte. María abrió su cuaderno en una página concreta. Esta semana tengo que hacer 3 transferencias importantes. La primera, $500,000 a la Fundación Arte para Todos, que imparte clases de arte gratuitas a jóvenes de comunidades con bajos ingresos. Patricia tomaba notas cuidadosamente mientras María continuaba. Segundo, $300,000 para crear un fondo de becas en la escuela pública a la que asistió mi abuelo cuando era niño. Estas becas se otorgarán especialmente a estudiantes interesados en las artes visuales, la música o el teatro. Y en tercer lugar, María hizo una pausa para contemplar la bulliciosa ciudad desde la ventana. $200,000 para crear un programa de microcréditos para nuevos artistas con talento que necesitan financiación para materiales, espacios de trabajo o exposiciones, pero que no pueden acceder a los créditos bancarios tradicionales porque, bueno, gente como Germán, su jefe, los considera riesgos financieros poco rentables. El silencio que siguió fue de puro respeto. Patricia, con su ropa manchada de pintura, miraba a esta joven de 23 años que estaba a punto de donar $1 millón a causas realmente importantes. María, dijo Patricia finalmente con voz llena de emoción, eso es extraordinariamente generoso. No es generosidad, corrigió María con delicadeza. Es responsabilidad. Mi abuelo trabajó toda su vida para acumular esta fortuna. Yo no la gané, y él quería que utilizara este dinero, en particular para crear las oportunidades que él nunca tuvo. Cuando con este dinero se pueden cambiar literalmente cientos de vidas, guardarlo todo para mí sería un acto moralmente corrupto. Patricia asintió con la cabeza, asimilando este punto de vista tan diferente al de la mayoría de los clientes ricos con los que trabajaba. Necesitaré algunas firmas y controles de seguridad para transferencias de esta cuantía, pero puedo tenerlo todo listo para el fin de semana. Perfecto, dijo María con una sonrisa. ¿Hay algo más? Sí, cuando hables con el señor Villalobos sobre este asunto, cosa que sé que tendrás que hacer tarde o temprano, quiero que le digas algo de mi parte. Por supuesto, Patricia volvió a sacar su libreta. María eligió cuidadosamente sus palabras. Dígale que espero que aprenda algo de esta experiencia. Dígale que el verdadero valor de una persona nunca está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás cuando tiene poder sobre ellos. Y dígale que cada cliente que entra por esa puerta, sea rico o pobre, bien vestido o con ropa manchada, merece un respeto básico. No es una cortesía, es un derecho humano fundamental. Patricia escribió cada palabra sabiendo que estaba documentando un momento que probablemente cambiaría para siempre la cultura de esa sucursal. Las semanas siguientes trajeron cambios importantes en el Banco Nacional Corporativo. Germán Villalobos fue objeto de una investigación interna después de que otros 3 clientes presentaran quejas formales por discriminación basada en la apariencia. Al parecer, el incidente con María había animado a otros a expresar por fin experiencias similares que habían soportado en silencio. La sede central envió a Carolina Ramírez, directora de Diversidad e Inclusión, para que mantuviera conversaciones exhaustivas con los empleados y los clientes. Lo que Ramírez descubrió
Fue un patrón de discriminación sistemática que se había prolongado durante años con el pretexto de mantener los estándares de excelencia hacia el cliente. Señor Villalobos, dijo Carolina en la última reunión celebrada en su oficina acristalada, que ahora parecía una sala de interrogatorios, los resultados de esta investigación son muy preocupantes. En los últimos 2 años, tenemos constancia de al menos 12 casos en los que los clientes han recibido un trato diferente solo por su apariencia. Germán, que por primera vez en su vida adulta se enfrentaba a las consecuencias reales de sus actos, había pasado esas semanas como en una especie de neblina. Lo entiendo, dijo, sin rastro de su anterior arrogancia en la voz. La sede central ha tomado una decisión, dijo Carolina, abriendo un expediente oficial. Quedas destituido de tu cargo de director general con efecto inmediato. Germán sintió que su mundo se derrumbaba. Esa oficina, ese título, ese poder, habían sido toda su identidad durante 10 años. «¿Me están despidiendo?» «No», respondió Carolina, y Germán sintió un momentáneo alivio, pero esa sensación se desvaneció rápidamente con lo que vino después. «Te ofrecemos una opción. Puedes renunciar con una generosa indemnización o aceptar un traslado a un puesto completamente diferente con una reducción salarial del 40%, preguntó Germán, aunque una parte de él no quería saberlo. Director de programas de educación financiera para la comunidad, explicó Carolina. Trabajarás directamente con personas de bajos ingresos, les enseñarás conceptos bancarios básicos y ayudarás a personas que históricamente han estado excluidas del sistema financiero. Se trata de un nuevo programa que el banco ha puesto en marcha como parte de su iniciativa de responsabilidad social corporativa. La ironía no podía ser mayor. Este puesto le obligaría a trabajar precisamente con el tipo de personas a las que había despreciado durante años. «¿Por qué me ofrecen esto en lugar de despedirme?», preguntó Germán con sincera curiosidad. Carolina cerró el expediente y lo miró directamente. «Porque María Torres pidió específicamente que lo hiciéramos». Germán parpadeó, sorprendido. Cuando presentó su queja formal, que era totalmente justificada y requería tu despido inmediato, también hizo una petición. Dijo que creía en las segundas oportunidades. Dijo que en lugar de castigarte debíamos darte la oportunidad de aprender y crecer. Recomendó específicamente este tipo de puesto. Los ojos de Germán se llenaron de lágrimas por primera vez en décadas. Esta joven mujer, que se había comportado de manera tan despectiva con él y que tenía todo el derecho y el poder para arruinarle la carrera, había optado por ofrecerle una salida. «Tengo que decidirme antes de mañana, ¿verdad?», preguntó Germán con voz temblorosa. «Así es», confirmó Carolina levantándose. «Piénsalo bien. No es un puesto fácil. Requiere humildad, paciencia y un respeto genuino por personas de todos los niveles socioeconómicos. Si no crees que puedes hacerlo con honestidad, entonces es mejor que renuncies con honestidad». Esa noche, Germán estaba sentado solo en el balcón de su lujoso apartamento, en una torre privada en el piso 22, contemplando las luces de la ciudad que se extendían en todas direcciones. Tenía en la mano una copa de whisky caro, pero llevaba 1 hora sin tocarla. Por primera vez en años se veía a sí mismo con una claridad despiadada. Había construido una carrera impresionante, acumulado una fortuna considerable y ganado el respeto profesional. Pero, ¿cuál era el precio? ¿A cuántas personas había humillado? ¿Cuántas oportunidades había rechazado solo por sus prejuicios? ¿Cuánto daño había causado en nombre de la excelencia bancaria? Sonó el teléfono. Era Patricia. Germán, su voz sonaba diferente, menos formal, más humana. «Sé que ahora mismo no quieres hablar con nadie del banco, pero creo que debes saber algo». «¿Qué?» «Las transferencias de María Torres se han procesado hoy. $1 millón para programas de arte y educación. Cuando vino a firmar los últimos documentos, me acerqué a despedirme y me contó más cosas sobre su abuelo». Germán esperó en silencio. Resulta que Roberto Torres, su abuelo, construyó su fortuna partiendo de cero. Empezó a los 13 años como limpiabotas. Trabajó en la construcción, limpió suelos, hizo todos los trabajos que pudo encontrar. Le llevó 40 años crear un negocio exitoso, y lo logró a pesar de sufrir el tipo de discriminación que tú sufres hoy en día. Germán sintió un nudo en la garganta. María me contó que su abuelo siempre decía que la verdadera medida del carácter de una persona era cómo trataba a quienes no podían darle nada a cambio. Por eso dejó instrucciones específicas sobre cómo debía utilizarse su herencia. Quería que su fortuna creara oportunidades para personas que se encontraban en la misma situación en la que él había estado décadas atrás. Hubo un largo silencio antes de que Patricia continuara. «Me dijo algo más. Me dijo que esperaba que aceptaras el puesto de educador social, porque aún tenía esperanzas de que pudieras ser una persona mejor. Me dijo que su abuelo siempre había creído en las segundas oportunidades, porque él mismo había necesitado muchas segundas oportunidades en su vida.
Después de colgar el teléfono, Germán se sentó en su balcón durante horas. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a salir sobre la ciudad, finalmente tomó una decisión. 6 meses después, Germán Villalobos estaba frente a una clase de 25 adultos en el centro comunitario del sur de la ciudad. No vestía ropa de diseñador. Llevaba pantalones cómodos y una camisa sencilla. No tenía paredes de cristal ni vistas panorámicas. Era una pequeña sala con sillas plegables y una pizarra blanca. «Buenos días», dijo, sin rastro de arrogancia en su voz. «Me llamo Germán y les voy a enseñar los conceptos bancarios básicos que todo el mundo debería conocer, pero que el sistema financiero ha complicado deliberadamente». Entre los alumnos había una anciana que limpiaba oficinas por las noches, un joven que trabajaba en la construcción y una madre soltera con 3 empleos. 6 meses antes, Germán habría pensado que no valía la pena dedicarles su tiempo. Ahora ellos eran sus alumnos y él era su maestro. Al final de la clase, una mujer llamada Rosa se le acercó tímidamente. «Señor Germán, gracias por explicarme los tipos de interés. Nadie me lo había explicado antes y por eso siempre acababa debiendo más de lo que pedía prestado». «No me des las gracias a mí», dijo Germán con sinceridad. «Dale las gracias a un joven artista muy sabio que me enseñó que la información financiera no es un privilegio, sino un derecho». Esa tarde, mientras regresaba a su apartamento, ahora mucho más modesto tras un importante recorte en su salario, Germán pasó por casualidad frente a una galería de arte. En el escaparate había un cartel: «Exposición María Torres, honor en color. Todos los ingresos se donarán a la Fundación Arte para Todos». Entró en la luminosa y diáfana galería. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de María, explosiones de colores vivos que captaban escenas de la vida cotidiana, obreros de la construcción almorzando, vendedores ambulantes sonrientes, niños jugando en las calles de la ciudad. Cada cuadro celebraba el honor de las personas comunes y corrientes mientras vivían sus extraordinarias vidas. Y allí estaba María, de pie frente a su obra, explicándosela a un grupo de visitantes. Todavía llevaba ropa manchada de pintura, seguía pareciendo completamente fuera de lugar entre los elegantes visitantes de la galería, y sin duda brillaba con luz propia. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. María sonrió, no con victoria, sino con sincera calidez. Con gestos de sus manos lo invitó a acercarse. «Germán», dijo cuando Germán se acercó, utilizando su nombre de pila como había hecho desde que se conocieron. «Me alegro de verte. ¿Cómo va tu nuevo trabajo?» «Difícil», admitió Germán con sinceridad, «humillante y sorprendentemente satisfactorio». «Me alegro de oírlo», respondió María con sinceridad. «Mi abuelo siempre decía que el trabajo más difícil no es el que hacemos, sino el que nos cambia». Germán miró a su alrededor en la galería y vio a personas de diferentes orígenes admirando las obras de arte de María. «Gracias», dijo finalmente, «por no destruirme cuando tenías derecho a hacerlo, por darme una segunda oportunidad que sin duda no merecía». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió María con amabilidad. «La verdadera pregunta es cómo la aprovechamos». Cuando Germán salió de la galería y se encontró con el brillante sol de la tarde, sintió algo que no había sentido en décadas, una esperanza real de que podía ser mejor, de que podía hacer cosas mejores, de que podía ser realmente importante en la vida de otras personas. Y todo había comenzado cuando un joven artista con ropa manchada y un gran corazón le enseñó la lección más importante: el verdadero valor nunca se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por el respeto con el que tratamos a cada persona.